Hola, me llamo Bob y tengo 25 años. Hoy quiero compartir un poco sobre mi vida, mi trabajo y cómo afronto los desafíos de ser un joven profesional. Mido 1,8 metros y peso unos 77 kilogramos. Me mantengo en forma manteniéndome activo, principalmente a través del hockey, que ha sido mi pasión desde que era un niño. Tengo el pelo corto y castaño, ojos verdes y una barba de las 5 siempre presente, en parte debido a los días ocupados y en parte porque creo que le da un poco de carácter. Trabajo como abogado en una prestigiosa firma del centro de la ciudad. No es un trabajo fácil de ninguna manera. Exige muchas horas, una concentración aguda y un impulso inquebrantable para seguir aprendiendo. Pero prospero bajo presión. Hay algo profundamente satisfactorio en elaborar el argumento perfecto o encontrar un vacío legal que puede hacer o deshacer un caso. Cuando no estoy estudiando expedientes de casos o redactando contratos, dedico mi tiempo a mejorarme. Ya sea leyendo el último bestseller sobre liderazgo, asistiendo a un seminario de desarrollo profesional o practicando nuevos ejercicios de hockey, creo en el crecimiento constante. La vida es demasiado corta para quedarse estancado, ¿verdad? Estoy soltera, no porque no quiera compañía, sino porque aún no he encontrado a la persona adecuada. Entre las largas horas que paso en la empresa y el tiempo que dedico a mis aficiones, las citas suelen quedar relegadas a un segundo plano. Aún así, creo que cuando aparezca la persona adecuada, lo sabré. Por ahora, estoy centrada en desarrollar mi carrera, mantenerme fiel a mis pasiones y afrontar los desafíos de la vida un desafío a la vez. Pero, como sabe cualquiera que trabaje en un entorno de alta presión, la vida tiene una forma de lanzar bolas curvas. Y la mía llegó de una manera que nunca esperé. No lo vi venir. La vida seguía un rumbo estable. Trabajo, hockey y superación personal. Mi agenda estaba repleta, pero era predecible. Me gustaba así. Pero entonces, sucedió algo que sacudió mi rutina hasta los cimientos. Todo empezó con una reunión a altas horas de la noche en la empresa. Un cliente de alto perfil estaba involucrado en un caso complejo y estábamos trabajando hasta altas horas de la noche para prepararnos. Como era el asociado más joven del equipo, estaba ansioso por demostrar mi valía. Pero la carga de trabajo era incesante. Sin embargo, el estrés era manejable, porque me desenvolvía bien en situaciones de alto riesgo. Al menos, eso era lo que me decía a mí mismo. Después de la reunión, decidí desahogarme yendo a la pista local para patinar un poco a altas horas de la noche. Es un lugar tranquilo a esa hora, y el sonido de las cuchillas cortando el hielo siempre me ha tenido un efecto calmante. Pero esa noche, mientras me ataba los patines, no podía quitarme la sensación de que algo no iba bien. La pista estaba tenuemente iluminada y yo era el único allí, o eso creía. Llevaba unos 15 minutos patinando cuando lo oí, un leve susurro. Era tan silencioso que pensé que era solo mi imaginación. Pero luego volvió a sonar, más claro esta vez e inequívocamente real. ¡Oh! Me quedé congelado a mitad de la zancada. Mi aliento era visible en el aire frío. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba las gradas vacías y los rincones oscuros de la pista. No había nadie allí. Traté de convencerme de que no era nada, un truco del viento o un producto de mi mente estresada. Pero entonces el susurro volvió a sonar, más fuerte y más urgente. ¡Oh! Por aquí. Venía del otro lado de la pista, cerca de los viejos casilleros de equipamiento. Dudé un momento, luego patiné hacia allí. Mi curiosidad superó mi miedo. Cuando me acerqué, el susurro se detuvo y el silencio fue ensordecedor. Y entonces lo vi. Al principio, pensé que era solo una sombra. Pero cuando mis ojos se acostumbraron a la luz tenue, la figura se hizo más clara. Era alta, al menos 2,5 metros, con una figura normalmente delgada. Su rostro estaba oscurecido por las sombras, pero sus ojos brillaban débilmente, un amarillo apagado y espeluznante que parecía atravesarme. No podía moverme, no podía hablar. Todo lo que pude hacer fue mirar fijamente mientras la figura levantaba una mano larga y huesuda y me señalaba directamente. «Has sido elegido», dijo con una voz que era a la vez un susurro y un rugido. Y luego, tan repentinamente como había aparecido, la figura desapareció. El aire estaba quieto, la pista estaba en silencio y me quedé allí de pie, temblando sobre el hielo.
No sé cuánto tiempo estuve allí de pie, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Finalmente, me obligué a dejar la pista y volver a casa. Pero el encuentro me dejó conmocionado y supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. No sabía para qué había sido elegido, pero una cosa estaba clara: esto era solo el comienzo. Al crecer, yo era el tipo de niño que siempre tenía un plan, o al menos lo intentaba. Era el más joven de 3, con 2 hermanas mayores que siempre bromeaban diciendo que nací con traje y un maletín. No era de los que se descontrolaban como la mayoría de los niños del vecindario. En cambio, yo era meticuloso, incluso de niño. Cuando no estaba construyendo elaboradas estructuras Lego con reglas de zonificación que yo inventaba, leía todo lo que caía en mis manos. Mis padres decían que estaba obsesionado con los misterios y los rompecabezas. Podía pasar horas armando rompecabezas o resolviendo acertijos de libros. Mi padre incluso me llamaba Detective Bo, lo que solo me animó a sumergirme en las novelas policiales mucho antes de tener la edad suficiente para entenderlas por completo. Los deportes también eran parte de mi vida, aunque no de la manera que podría esperar. No era el más rápido ni el más fuerte, pero me encantaba la estrategia. El hockey era mi favorito, incluso de niño. Mientras otros se centraban en anotar, yo siempre pensaba 2 movimientos por delante, descubriendo cómo ser más astuto que el oponente. Mi entrenador dijo una vez que tenía una mente para el juego en lugar de un talento innato, y lo llevaba como una insignia de honor. Socialmente, era reservado. No era tímido, pero no ansiaba atención. Me gustaba tener un grupo pequeño y unido de amigos. Paseábamos en bicicleta por la ciudad, construíamos fuertes en el bosque e intercambiábamos historias sobre lo que queríamos ser cuando fuéramos grandes. La mayoría hablaba de ser bomberos, astronautas o deportistas. Yo quería ser abogado. Todo empezó en la secundaria, cuando vi un drama judicial en la televisión. La forma en que el abogado presentaba argumentos, reunía pruebas y, en última instancia, cambiaba el curso del caso, era fascinante. Desde ese momento, supe lo que quería hacer. Incluso comencé a defender a mis amigos durante discusiones tontas o a debatir con los profesores sobre puntos triviales, solo para practicar. La música fue otra parte importante de mi infancia. Mi madre tocaba el piano y aprendí un poco de ella, aunque no era muy buena en eso. Lo que sí me encantaba era el ritmo y el compás, lo que me llevó a aprender a tocar la batería. Practicaba con un pequeño equipo en el garaje, lo que a veces volvía loca a mi familia, pero valía la pena. Tocar la batería era una liberación, una forma de dejar salir toda la energía que normalmente mantenía reprimida. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que ya entonces era un poco perfeccionista. Quería sobresalir en todo lo que intentaba, ya fuera en la escuela, los deportes o los pasatiempos. Me hizo motivarme, pero también me hizo ser un poco demasiado dura conmigo misma. Eso es algo en lo que todavía estoy trabajando. La infancia fue una época de crecimiento, experimentación y formación de sueños. Y aunque entonces no sabía lo tortuoso que sería el camino hacia la edad adulta, ya estaba sentando las bases de la persona en la que me convertiría. Cuando mi vieja amiga Sara me invitó a su fiesta de cumpleaños, me emocioné de verdad. Hacía mucho que no la veía y la idea de encontrarme con algunas caras conocidas en una acogedora casa de campo sonaba perfecta. Sara siempre había sido del tipo que se esfuerza al máximo y alquilar una casa entera para el fin de semana era exactamente su estilo. Éramos 6 en total, 4 chicos y 2 chicas. La mayoría del grupo estaba formado por gente que había conocido a través de Sara a lo largo de los años, pero no todos éramos muy cercanos. Aún así, había una sensación de camaradería cuando llegamos. La casa estaba escondida en el campo, rodeada de árboles densos y campos interminables. Tenía un encanto rústico con sus pisos de madera que crujían, muebles antiguos y una chimenea de piedra que crepitaba cálidamente tan pronto como llegamos. El grupo incluía a Ryan, que era el amigo más antiguo de Sara y alguien a quien siempre había admirado por su ingenio rápido. Hake, el bromista que podía convertir cualquier situación en una risa. Y Chris, que era más tranquilo pero siempre salía adelante con conversaciones reflexivas. Entre las chicas estaba Megan, la prima de Sara, a quien recordaba vagamente de algunas reuniones de hace años. Era artística y tenía un don para contar historias.
Desde el momento en que nos instalamos, la energía era eléctrica. Las risas rebotaban en las paredes mientras desempacábamos suministros, bocadillos, bebidas, juegos de mesa e incluso una máquina de karaoke que Sara había insistido en traer. Le encantaba mantener las cosas animadas. Comenzamos la noche con una cena, una variedad informal de barbacoa y ensaladas, y brindamos por el cumpleaños número 26 de Sara con copas de vino. Las historias comenzaron a fluir, algunas de nuestro pasado y otras sobre los giros y vueltas que habían dado nuestras vidas. Me sentí bien al relajarme, al dejar atrás el bullicio de la ciudad y simplemente estar presente con personas que, a pesar de los intervalos de tiempo, todavía me resultaban familiares. A medida que avanzaba la noche, las conversaciones se hicieron más profundas. Recordamos viejos recuerdos, bromeamos sobre momentos embarazosos y compartimos planes para el futuro. La casa, con su cálida iluminación y el tenue sonido de los grillos afuera, parecía el escape perfecto. Fue Megan quien sugirió un paseo bajo las estrellas. La idea era demasiado tentadora para resistirse. El cielo estaba despejado y el campo ofrecía una vista del cielo que no se podía obtener en la ciudad. Tomamos chaquetas y linternas y salimos al aire fresco de la noche. El grupo se dividió naturalmente en parejas y tríos. Para mí, la noche se estaba perfilando como una de esas raras noches perfectas, buena compañía, gran ambiente y la promesa de recuerdos que perdurarían durante años. Lo que no sabía es que era solo la calma antes de la tormenta. Llegó el día del cumpleaños de Sara y todo estaba listo. Acababa de cumplir 23 años y quería celebrarlo a su manera, llena de alegría, rodeada de sus mejores amigos. La casa de campo que había alquilado era perfecta para la ocasión, espaciosa pero acogedora, con un porche envolvente y una vista de los densos bosques que se extendían interminablemente detrás de ella. Al anochecer, todos habían llegado. Nos saludamos con abrazos y vítores, sintiendo ya la calidez de las viejas amistades reavivándose. Sara, como la cumpleañera, estaba en su elemento. Había decorado el lugar con luces de colores y globos, creando un ambiente festivo. El grupo era pequeño pero animado. Ryan estaba contando chistes. Jaque ya había asumido el papel de DJ con un altavoz portátil y Megan había traído uno de sus cuadernos de dibujo para capturar el momento en garabatos rápidos y artísticos. Chris, siempre atento, le entregó a Sara un regalo envuelto, un libro que había mencionado casualmente meses atrás. Para mí, fue un descanso poco frecuente de mi rutina. Entre los interminables casos legales y mi constante afán de superación personal, no me permitía relajarme a menudo. Pero aquí, con esta gente, en este entorno idílico, sentí que me estaba relajando. La cena fue un evento animado. Sara había insistido en hacer una parrillada al aire libre, así que todos colaboramos. El olor de las hamburguesas chisporroteantes y las verduras asadas llenó el aire mientras nos reuníamos alrededor de una mesa de picnic improvisada. El vino y las risas fluyeron libremente, y brindamos por el cumpleaños de Sara, por la amistad y por la belleza fugaz de momentos como estos. Después de la cena, comenzó la verdadera diversión. Sara había planeado juegos, y Jaque, el siempre entusiasta competidor, se aseguró de que las cosas se salieran de control de manera hilarante. Jugamos a charadas, juegos de mesa e incluso una ronda improvisada de karaoke. La voz de Megan sorprendió a todos con su tono suave y melódico, mientras que la interpretación desafinada de Ryan de un clásico de los 80 nos hizo reír a carcajadas. Para cuando la luna salió en lo alto del cielo, la energía había cambiado un poco. Las risas estridentes dieron paso a conversaciones más tranquilas. Nos sentamos en la sala de estar, con el fuego crepitando de fondo, mientras compartíamos historias y recuerdos. Era el tipo de noche que te recordaba porque los cumpleaños y las personas con las que los celebrabas eran tan importantes. Sara, radiante por la atención y el vino, sugirió una caminata de medianoche por el bosque. Al principio, la idea parecía perfecta, una oportunidad para disfrutar del aire fresco de la noche y tal vez ver algunas estrellas. Pero había algo en el denso bosque, oscuro y extenso, que me hizo reflexionar. Aún así, como no quería arruinar la diversión, agarré una linterna y seguí al grupo afuera. El aire era fresco y el suelo crujía bajo nuestros pies mientras nos adentrábamos en el bosque. Jaque iba al frente, linterna en mano,
mientras Megan y Sarah caminaban del brazo, charlando y riendo suavemente. Ryan y Chris iban detrás, hablando de algo demasiado bajo para que yo pudiera escucharlo. Me quedé en medio del grupo, disfrutando de la extraña tranquilidad del momento. Por ahora, era solo otro paseo, otra noche y otro recuerdo en proceso. Pero el bosque se sentía vivo de una manera que no podía explicar, como si nos estuvieran observando, esperando. Ver a mis viejos amigos de nuevo fue como un soplo de aire fresco. La vida, con todas sus exigencias y rutinas, tenía una forma de separarnos, pero aquí estábamos, juntos de nuevo. Cuando entré en la acogedora casa de campo que Sarah había alquilado, los rostros familiares de mis amigos más cercanos me saludaron y no pude evitar sonreír de oreja a oreja. Ryan fue el primero en abrazarme. «Oh, sigues con la misma cara seria. ¿Eh? Hombre, necesitas este fin de semana más que nadie», dijo riendo. Su energía era contagiosa, como siempre. Jake me dio una palmada en la espalda. «Mírate, señor abogado. ¿Cuándo vas a salir de la oficina y unirte al resto de nosotros en el mundo real?» Bromeó. Megan saludó desde el otro lado de la habitación, con los brazos llenos de adornos, y Sarah se acercó corriendo, prácticamente saltando. «Oh, estoy tan contenta de que hayas venido», dijo, su entusiasmo iluminando la habitación. Chris me dio un saludo más moderado, pero no menos sincero. «Es bueno verte, Bob», dijo con un cálido apretón de manos. La casa estaba llena de actividad. Globos, luces de colores y el tentador olor de algo delicioso que salía de la cocina. Me parecía surrealista estar rodeado de estas caras familiares en un entorno tan sereno. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, me permití relajarme. Me reí de los chistes de Jake. Ayudé a Megan con algunas decoraciones de último momento y escuché a Sarah hablar sobre cuánto tiempo había pasado desde que todos estábamos juntos así. Pasamos la noche poniéndonos al día, hablando de todo y de nada. Me sorprendió la facilidad con la que volvimos a nuestros viejos ritmos, a esa camaradería que me hacía sentir como si no hubiera pasado el tiempo. Cuando llegó la hora de la cena, me sentí como si finalmente estuviera en casa, no en un sentido físico, sino en la comodidad de estar rodeada de personas que me conocían mejor de lo que yo misma me conocía a veces. Brindábamos por Sarah, por nuestra amistad y por el tipo de noche que desearías que durara para siempre. Mirando a mi alrededor, no pude evitar sentir una profunda sensación de gratitud. En ese momento, todo lo demás, el estrés, los plazos, la constante presión por más, pasó a un segundo plano. Allí, con esas personas, recordé quién era yo fuera del trabajo y la ambición. Era una felicidad tan profunda que casi dolía, del tipo que querías aferrar con ambas manos. Me prometí en silencio que no dejaría pasar tanto tiempo sin volver a verlos. La noche se desarrolló de la mejor manera posible. Alegría sin filtros, historias interminables y una sensación de libertad que no había sentido en años. Sarah, nuestra anfitriona y el pegamento de nuestro grupo, había hecho todo lo posible. Había llenado la nevera con bebidas, había preparado una lista de reproducción llena de éxitos nostálgicos e incluso había sacado algunos juegos de mesa para cuando las conversaciones necesitaban una chispa. Pero la verdad era que no necesitábamos nada de eso. La risa surgió de forma natural, fluyendo como el vino que vertíamos en nuestras copas. Megan empezó con una historia sobre una desastrosa cita a ciegas en la que había estado recientemente, completa con recreaciones que nos hicieron reír a carcajadas a todos. Ryan, que nunca pierde la oportunidad de superarlo, siguió con una historia sobre su fracaso épico en el karaoke que hizo reír a toda su oficina durante semanas. Jake era el líder no oficial de los chistes. Su agudo ingenio provocaba frases ingeniosas que mantenían a la sala rugiendo. Incluso Chris, que normalmente era reservado, se relajó y compartió una historia sorprendentemente divertida de su época de voluntario en el extranjero. Por mi parte, me encontré recostada, absorbiendo todo. No me di cuenta de cuánto había extrañado esto, los extrañaba a ellos. A medida que avanzaba la noche, las conversaciones se volvieron más sinceras. Sarah, un poco achispada pero radiante de felicidad, levantó una copa. «Por nosotros», dijo, con voz firme a pesar del alcohol. «Por los viejos amigos que hacen que valga la pena vivir». Todos chocamos nuestras copas y, por un momento,
La sala se quedó en silencio, cada uno de nosotros perdido en sus pensamientos. Fue uno de esos raros momentos perfectos en los que sabes que lo recordarás con una sonrisa agridulce años después. Luego, por supuesto, Ryan rompió el silencio desafiando a Jake a una pelea de pulsos, que terminó con ambos casi cayéndose de la mesa. Megan y Sarah los animaron, e incluso Chris esbozó una extraña sonrisa. No pude evitar reír. Hacía mucho que no me reía así. Era el tipo de risa pura y desenfrenada que te dejaba los costados doloridos pero te aliviaba el espíritu. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, no estaba pensando en plazos ni casos ni en si estaba haciendo lo suficiente. No me preocupaba el futuro ni repasaba el pasado. Estaba simplemente aquí, en este momento, rodeada de las personas que importaban. La noche se alargó y yo saboreé cada segundo. Historias, chistes y risas se entrelazaron, creando un tapiz de recuerdos que sabía que atesoraría. Me di cuenta de que no solo había necesitado esto, sino que lo había ansiado. El tipo de diversión que te recordaba que la vida no se trataba solo de trabajo o logros, sino de las conexiones que hacían que todo valiera la pena. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí yo misma de nuevo. La fiesta no mostraba señales de detenerse. Cuanto más bebíamos y hablábamos, más se iba volviendo la noche un aire de despreocupación y abandono, como si todos hubiéramos acordado en silencio dejar atrás el estrés de la edad adulta, aunque fuera solo por una noche. En un momento dado, Sarah sugirió que exploráramos los terrenos que rodeaban la casa de campo. No era una propiedad grande, pero había un pequeño lago justo detrás de un grupo de árboles. Su superficie brillaba bajo la pálida luz de la luna. Cogimos chaquetas, algunas bebidas y salimos a disfrutar del aire fresco de la noche. El frío era intenso pero refrescante, y los sonidos distantes de los grillos y el susurro de las hojas solo se sumaban al encanto de la noche. Megan, que tenía un don para hacer que cualquier cosa fuera divertida, abrió el camino, señalando constelaciones que estaba 80% segura de que estaba equivocando. «Esa es definitivamente la Osa Mayor», dijo, señalando con confianza un grupo de estrellas que, para mí, no parecían nada en particular. «Estoy bastante seguro de que es un avión», bromeó Jake, ganándose una ronda de risas. Cuando llegamos al lago, la vista era impresionante. La luna se reflejaba en el agua quieta, creando un efecto de espejo que parecía casi surrealista. Sarah y Ryan decidieron lanzar piedras por la superficie, y su espíritu competitivo se puso en marcha de inmediato. «Lo estás haciendo todo mal», bromeó Ryan. «Observa y aprende». Su piedra aterrizó con un único y poco impresionante golpe, hundiéndose de inmediato. El resto de nosotros nos echamos a reír. Mientras tanto, Jake y Chris estaban debatiendo si hacía suficiente calor para sumergir los pies. «Te arrepentirás», advirtió Megan, pero Jake ya se estaba arremangando los pantalones. Como era de esperar, gritó en el momento en que sus dedos tocaron el agua helada y se retiró rápidamente mientras todos lo abucheábamos. Por un rato, nos quedamos allí parados, mirando el lago, disfrutando de la rara quietud del momento. Parecía que el tiempo se había detenido, como si el mundo fuera de los confines de esta propiedad no existiera. Mientras caminábamos de regreso a la casa, la risa continuó, pero había adquirido un tono más suave e íntimo. El tipo de risa que solo surge cuando estás rodeado de personas que te conocen profundamente y te aman de todos modos. De vuelta en el interior, Sarah encendió el fuego en la chimenea de piedra y todos nos reunimos a su alrededor. El calor se filtraba en nuestros cuerpos helados. Alguien, probablemente Ryan, sugirió jugar un juego de verdad o reto. «Clásico», dije, recostándome en el sofá con una bebida en la mano. El juego rápidamente se convirtió en un caos, como siempre sucede. Megan desafió a Jake a usar un sombrero ridículo que encontró en uno de los armarios, y Ryan terminó teniendo que hacer una terrible imitación de nuestro antiguo director de secundaria. Cuando fue el turno de Sarah, eligió la verdad y le preguntaron quién fue su primer beso. Se puso roja como un tomate, murmurando el nombre de alguien que todos recordamos demasiado bien de nuestra adolescencia. Cuando fue mi turno, me reí tanto que apenas podía pensar. Sarah sonrió con picardía. «¿Verdad o reto, Bo?» «Reto», dije con confianza, preparándome. «Está bien», dijo,
con una sonrisa más amplia. Te reto a que nos digas algo que nunca le hayas dicho a nadie antes. La sala quedó en silencio, todos los ojos puestos en mí. Dudé por un momento, no porque no confiara en ellos, sino porque no estaba segura de cuán honesta quería ser. Pero luego miré a mi alrededor y vi sus rostros expectantes, y me di cuenta de que no quería contenerme. He estado tan concentrada en el trabajo, admití, que a veces siento que estoy perdiendo el contacto con quien soy. Noches como esta me recuerdan lo que es realmente importante, y no quiero olvidarlo de nuevo. La sala permaneció en silencio por un momento, pero no fue incómodo. En cambio, hubo una sensación de entendimiento que pasó entre nosotros, tácita pero profundamente sentida. Bueno, dijo finalmente Megan, levantando su copa. Brindemos por no olvidar. Todos levantamos nuestras copas, y en ese momento, supe que no estaba solo en una fiesta. Estaba con personas que realmente importaban, creando recuerdos que durarían toda la vida. La energía en la sala se recuperó nuevamente cuando Sara anunció: «Muy bien, gente, es hora de una competencia amistosa». Sacó una bolsa de globos y la agitó en el aire como si fuera un trofeo. Quien pueda hacer estallar su globo más rápido gana, no sé, derechos de fanfarronear. Todos aplaudieron. El ambiente cambió instantáneamente de acogedor a caótico mientras nos emparejamos. Las reglas eran simples. Cada pareja tenía un globo, y el primero en hacerlo estallar usando solo sus cuerpos ganaba. Jake y Megan fueron los primeros, y la vista era nada menos que histérica. Megan estaba tratando de sujetar el globo entre ella y el sofá, rebotando en él como un palo de pogo, mientras Jake estaba tirado en el piso, pisoteando su globo con toda la gracia de un cervatillo. Cuando el globo de Megan finalmente estalló con un estruendo resonante, ella levantó sus manos al aire, victoriosa. «Siguiente ronda», declaró Sara, agarrando un globo para ella. Ella formó equipo con Ryan, y yo terminé emparejado con Chris. «Vas a bajar», dijo Chris, sonriendo como si ya hubiera ganado. «Ni hablar», le respondí, lista para demostrarle que estaba equivocado. Comenzó la cuenta regresiva y la sala estalló en gritos y risas mientras todos se apresuraban a reventar sus globos. Chris y yo lo teníamos encajado entre nuestras espaldas, tratando de apretarlo apoyándonos el uno en el otro. Parecía ridículo, pero el absurdo solo lo hizo más divertido. «Más fuerte, Bob», gritó Chris, apenas conteniendo la risa. «Lo estoy intentando», le grité. Sara y Ryan, mientras tanto, habían adoptado un enfoque diferente, haciendo rebotar el globo entre sus rodillas. Todo el espectáculo fue un caos y la sala se llenó con el sonido de los globos estallando uno por uno. Cuando el nuestro finalmente cedió con un fuerte pop, Chris y yo nos separamos, riéndonos tan fuerte que apenas podíamos mantenernos en pie. Está bien», dijo Sara, levantando las manos para calmar la sala. «Pasemos a la segunda ronda, los bailes». «Oh, estás bromeando», gruñó Jake, pero ya estaba entrando en la pista de baile improvisada frente a la chimenea. «Las reglas son simples», explicó Sara, sacando su teléfono y poniendo en cola una lista de reproducción. «Cada persona tiene 30 segundos para impresionarnos con sus movimientos. El ganador se decide con aplausos». Jake fue el primero, haciendo una extraña combinación del robot y algo que se parecía vagamente al baile del pollo. Fue tan ridículo que cuando terminó, todos estábamos muertos de risa. «Supera eso», dijo, haciendo una pose triunfal. Megan fue la siguiente, haciendo un giro impresionante que se transformó en un elegante movimiento de pies. Ryan intentó hacer el moonwalk pero terminó tropezando con la alfombra, lo que le valió una ronda de risas compasivas. Cuando fue mi turno, supe que tenía que comprometerme. Saqué todos los movimientos vergonzosos de mi arsenal, el aspersor, el gusano, o al menos mi torpe intento de hacerlo, e incluso un dab por si acaso. «¡Ganador!», gritó Megan, aplaudiendo frenéticamente. «Eso fue algo, Bo». Seguimos hasta bien entrada la noche, convirtiendo cada pequeña cosa en una competencia. ¿Quién podía cantar más fuerte? ¿Quién podía beber un refresco más rápido? ¿Y quién podía apilar más malvaviscos sin que se cayeran? Cuando la velada llegó a su fin,
Todos estábamos tirados en los sofás y en el suelo, exhaustos pero sonriendo de oreja a oreja. La noche fue todo lo que una celebración debería ser. Salvaje, despreocupada y llena de ese tipo de risas que te acompañan mucho después de que la fiesta terminó. A medida que la noche avanzaba, el aire en la habitación parecía estar cargado de una mezcla de emoción y travesura. Sara, la cumpleañera, de repente tuvo una idea. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Algo espeluznante. Llamemos a la reina de picas. Un murmullo de intriga se extendió por el grupo. Jake puso los ojos en blanco, sonriendo. Oh, vamos, eso es solo una leyenda urbana para niños. En realidad no crees en eso, ¿verdad? Sara se encogió de hombros y su sonrisa se ensanchó. No lo creo, pero no sería divertido intentarlo. Antes de que alguien pudiera objetar, tomó su teléfono y buscó el ritual en línea. Las instrucciones eran sencillas: encender una vela, dibujar una reina de espadas en un papel y cantar su nombre mientras nos mirábamos en un espejo. Todo era muy teatral y ninguno de nosotros pudo resistir la tentación de reírnos. Yo cogeré la vela, se ofreció Megan, que ya se dirigía a la cocina. En cuestión de minutos, el escenario estaba preparado. La habitación estaba tenuemente iluminada. La única vela parpadeaba sobre la mesa de café. Sara había garabateado una rudimentaria reina de espadas en un papel y el espejo del pasillo estaba apoyado contra la pared. «Muy bien, todos», dijo Sara, con voz burlonamente seria. «Tómense de las manos y canten conmigo: reina de espadas, reina de espadas, reina de espadas». Hicimos lo que nos indicaron, reprimiendo las risas mientras nos uníamos al canto. La llama bailó con la más mínima brisa, pero no pasó nada más. Después de un momento de silencio, Ryan se burló, rompiendo la tensión. Bueno, eso fue anticlimático. Jake se reclinó en su silla, con los brazos cruzados. Te dije que era falso. Ahora, ¿podemos volver a la parte divertida? Como más baileo. De repente, la llama de la vela parpadeó violentamente antes de apagarse por completo. La habitación se sumió en la oscuridad. «Vaya, ¿qué fue eso?», preguntó Megan, con voz inquieta. «Relájate», dijo Jake, buscando a tienta su teléfono. «Probablemente sea solo una corriente de aire o algo así». Cuando encendió la linterna de su teléfono, el haz de luz aterrizó en el espejo. Por una fracción de segundo, pareció que el dibujo tosco de la reina de picas se había manchado, pero nadie se atrevió a decir nada. Sara se rió nerviosamente y volvió a encender la vela. Está bien, se acabó la diversión. No nos asustemos sin motivo». El grupo estuvo de acuerdo, descartando el momento como una coincidencia. Guardamos los accesorios y reanudamos nuestros juegos alegres. El inquietante episodio se desvaneció en el fondo mientras las risas y las charlas llenaban la habitación nuevamente. Pero a medida que avanzaba la noche, una sensación inquebrantable persistió, como un leve frío en el aire. Ninguno de nosotros dijo nada. Lo atribuimos a una imaginación hiperactiva. Después de todo, nada había sucedido realmente, ¿verdad? Aproximadamente una hora después del ritual de la reina de picas, la energía en la casa cambió. Comenzó sutilmente, un parpadeo de las luces, casi imperceptible en medio de la música y las risas. Luego sucedió de nuevo, más pronunciado esta vez. «Oye, ¿quién se olvidó de pagar la factura de la electricidad?», bromeó Ryan, aunque su mirada inquieta a la lámpara delataba sus nervios. Sara lo descartó con un gesto. «Es una casa vieja, probablemente solo un cableado defectuoso». Pero luego la música se cortó abruptamente. Megan revisó su teléfono. «Qué raro, no hay wifi», dijo, actualizando su pantalla repetidamente. «Genial, no hay memes para pasar el rato», murmuró Jake, intentando volver a conectar su propio teléfono sin éxito. Momentos después, una ráfaga de viento sacudió las ventanas, demasiado intensa para lo que había sido una noche tranquila. El grupo se quedó paralizado, intercambiando miradas nerviosas. «¿Se acerca una tormenta?», preguntó Bo, dirigiéndose a la ventana para echar un vistazo afuera. El cielo estaba despejado, sin señales de nubes o lluvia. Sin embargo,
El viento aullaba como si algo invisible merodeara por el perímetro de la casa. La atmósfera antaño lúdica fue reemplazada por una inquietud creciente. Sara se rió nerviosamente. Bueno, esto se está volviendo un poco extraño. ¿Tal vez la reina de pica sea real? No empieces, gruñó Jake, pero incluso él parecía nervioso ahora. Otro destello violento de las luces sumió la habitación en la oscuridad. Un jadeo colectivo recorrió el grupo. Bob buscó a tientas la linterna de su teléfono. Su haz iluminó rostros pálidos y ojos penetrantes. «Chicos, esto ya no tiene gracia», susurró Megan. De repente, el viento volvió a soplar, pero esta vez no era del exterior. Barrió la habitación, frío y cortante, haciendo que la llama de la vela se moviera en espiral antes de apagarse una vez más. «¿Qué diablos fue eso?», susurró Ryan, con voz temblorosa. Nadie respondió. Todos se acurrucaron juntos instintivamente. Su anterior bravuconería se evaporó por completo. Bob respiró profundamente, obligándose a hablar. «Está bien», comenzó, con voz firme a pesar del fuerte latido de su corazón. «Probablemente no sea nada, pero tal vez deberíamos simplemente hacer las maletas e irnos». Como si fuera una respuesta, un fuerte golpe resonó en la casa, seguido de un sonido de raspado proveniente de algún lugar más profundo. El grupo se quedó paralizado. «¿Hay alguien más aquí?», susurró Sara. «Imposible», dijo Ryan, su voz apenas audible. «Cerramos las puertas». El raspado se hizo más fuerte, deliberado, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado por el suelo. Bob tragó saliva con fuerza, agarrando con más fuerza su teléfono. «Quédate aquí», dijo, dando un paso cauteloso hacia el pasillo. «¿Estás loco?». Megan lo agarró del brazo. «Si es un animal o algo así, tenemos que saberlo», razonó. A regañadientes, ella lo soltó, y Bob se arrastró hacia adelante, su linterna cortando las espesas sombras. Miró por la esquina, con la respiración entrecortada. El pasillo estaba vacío, pero en el otro extremo, el espejo que habían usado para el ritual estaba en posición vertical, aunque lo habían dejado tirado en el suelo antes. La superficie de cristal brillaba de forma poco natural en la penumbra, casi como si respirara. «Chicos», susurró Bob, dando un paso atrás con la voz temblorosa. «Tenemos que irnos. Ahora». La tensión en la habitación era palpable a medida que pasaban los minutos. Jake había dicho que salía a fumar un cigarrillo rápido, pero ya habían pasado 20 minutos y no había regresado. «¿Dónde está?», murmuró Megan, caminando nerviosamente. «Tal vez se haya ido», sugirió Sara, aunque su tono no era convincente. «No es del tipo que se va de un lado a otro», dijo Ryan, sacudiendo la cabeza. «Jake es el tipo de hombre que se queda pegado a un lugar cuando fuma». Bob se puso de pie, agarrando su chaqueta. «Voy a ver cómo está. Probablemente solo perdió la noción del tiempo». «Ten cuidado», dijo Megan, con los ojos suplicantes. Bob le hizo un gesto tranquilizador con la cabeza y salió. El aire de la noche estaba extrañamente quieto. Las ráfagas de viento anteriores ya no estaban. El único sonido era el crujido de la grava bajo sus zapatos mientras caminaba por el estrecho sendero que se alejaba de la casa. «¿Jake?», llamó, su voz resonando débilmente en la oscuridad. No hubo respuesta. Bob iluminó el área con su linterna. El débil haz iluminó los árboles que bordeaban la propiedad. Sus ramas retorcidas proyectaban sombras esqueléticas en el suelo. Miró cerca del porche y alrededor del costado de la casa, pero no encontró nada. Su pulso se aceleró cuando la inquietud comenzó a apoderarse de él. «Jake, esto no tiene gracia», gritó, su voz más firme esta vez. Siguió sin encontrar nada. Bob caminó más lejos, hacia el borde del bosque. Un tenue rastro de humo flotaba en el aire, lo que lo llevó a un lugar donde la colilla de cigarrillo de Jake yacía aplastada en el suelo. Pero Jake no estaba allí. Un repentino susurro en los arbustos cercanos hizo que Bob se diera vuelta, con la linterna temblando en su mano. «¿Jake?». El susurro se detuvo y, por un momento, todo quedó en silencio. Luego, desde la oscuridad, llegó un susurro gutural. Era débil, casi inaudible, pero claramente escalofriante. «Oh»,
Se quedó paralizado, con la respiración entrecortada. La voz era ronca y distorsionada, pero sonaba como la de Jake. «Jake, ¿eres tú?», preguntó Bob, con la voz temblorosa. Dio un paso cauteloso hacia el sonido. El susurro se escuchó de nuevo, esta vez más cerca. «Ayúdame». Los instintos de Bob le gritaban que corriera, pero su preocupación por su amigo superaba su miedo. Se dirigió hacia el sonido, la linterna arrojando rayos temblorosos de luz hacia adelante. Cuando llegó a la fuente de la voz, no encontró nada más que un trozo de tierra vacía. No había Jake. No había señales de nadie. Entonces, de repente, el haz de su linterna captó algo que brillaba en la tierra, un rastro de gotas rojas que conducían al bosque. El estómago de Bob se revolvió. Dudó un momento, pensando a toda velocidad en qué hacer a continuación. ¿Debería seguir el rastro? ¿O debería regresar y buscar a los demás? Antes de que pudiera decidir, se escuchó un fuerte estruendo en la casa, seguido de un grito espeluznante. La atmósfera en la casa cambió instantáneamente, de una nerviosa anticipación a un terror absoluto. La puerta se abrió con un chirrido y, por un momento, todos contuvieron la respiración, esperando que fuera Jake, esperando que se hubiera alejado y ahora estuviera de vuelta. Pero la figura que entró no era Jake. Era una chica, extraña e inquietante, con un largo cabello negro que le caía en cascada por la espalda como una cascada de tinta. Su piel era anormalmente pálida, casi fantasmal, y su expresión era vacía. Se movía con una gracia espeluznante y lenta, y el vestido blanco que llevaba estaba empapado en sangre. Las manchas oscuras salpicaban la tela como una obra de arte espantosa. En sus manos agarraba un objeto de metal largo y afilado, un cuchillo, cuya hoja brillaba en la tenue luz de la sala de estar. Por un momento, nadie se movió, como si se hubieran quedado paralizados al verla. El único sonido era el leve zumbido de las viejas tuberías de la casa y el aullido del viento lejano que aullaba en el exterior. Megan fue la primera en romper el silencio. «¿Quién? ¿Quién eres?», preguntó, con una voz apenas susurrante. La chica no respondió. En cambio, dio un paso adelante. Su vestido ensangrentado crujía mientras caminaba a un ritmo constante y deliberado. Sus ojos, abiertos, oscuros y sin pestañear, se fijaron en cada uno de ellos, uno por uno, como si evaluara cada uno de sus movimientos. Bob, que todavía estaba de pie afuera, escuchó el sonido de pasos desde el interior de la casa, pero eran diferentes. No sonaban como si Jake volviera, y el frío que le recorrió la columna le dijo que no era solo el viento. Se dio la vuelta y corrió rápidamente hacia la casa, con el corazón acelerado en el pecho. Dentro, la atmósfera se había vuelto sofocante. Los amigos miraron a la chica con horror, sin saber qué hacer. Se sentía mal, como si estuvieran entrometiéndose en algo que no deberían haber visto. Y entonces, sin previo aviso, la chica levantó el cuchillo, sosteniéndolo en alto como si se estuviera preparando para atacar. «¡Aléjate de ella!», gritó Ryan, poniéndose de pie rápidamente, con la voz temblorosa. Pero era demasiado tarde. La chica se lanzó hacia adelante, más rápido de lo que ellos podían reaccionar. Su cuerpo se retorció de una manera antinatural mientras se movía. Sus pies apenas tocaban el suelo. Estuvo sobre ellos en un instante. Megan gritó cuando la chica se estiró hacia ella, el cuchillo brillando en su mano. Pero justo cuando los dedos de la chica estaban a punto de envolverla alrededor de ella, la puerta se cerró de golpe con un golpe ensordecedor. Todos se volvieron hacia la puerta, confundidos y frenéticos. Corrieron hacia ella, pero cuando intentaron abrirla, no se movió. Era como si la puerta hubiera sido sellada por una fuerza invisible. La risa fría de la chica resonó por la habitación, y ella inclinó la cabeza, entrecerrando los ojos con deleite sádico. «No deberías haber venido aquí», susurró, con voz ronca y escalofriante. Bob finalmente atravesó la puerta, sin aliento y sudando, solo para encontrar la habitación envuelta en oscuridad. Los demás se habían ido. El pánico se apoderó de él. «¡Chicos!», gritó, buscando frenéticamente por la casa. Pero nadie respondió. Se tambaleó por la casa, buscando alguna señal de sus amigos, pero las paredes parecían extenderse sin fin,
Cada esquina que doblaba solo conducía a más oscuridad. El aire se sentía denso, opresivo, y los inquietantes susurros de la risa de la niña parecían seguirlo, haciéndose más fuertes con cada paso. Finalmente, escuchó un grito débil en la distancia. «¡Ayuda! ¡Por favor!». Era la voz de Jake. Bob siguió el sonido, con el corazón palpitando, hasta que encontró a su amigo atado a una silla en el centro de una habitación oscura. El rostro de Jake estaba pálido, su ropa rasgada y sus ojos estaban muy abiertos por el miedo. Mientras Bob se apresuraba a desatarlo, Jake murmuró frenéticamente: ella no es real. Nada de esto es real». Antes de que Bob pudiera decir nada, la puerta se cerró de golpe detrás de él. La habitación se volvió más fría. Las sombras se extendían hacia ellos como dedos retorcidos. La niña apareció una vez más, su cuchillo brillando en la luz tenue. «No deberías haber venido aquí», repitió, su voz llena de malicia. «Ahora me perteneces». La risa del chico que había desestimado las advertencias anteriores, Adam, recordaron, fue silenciada rápidamente de la manera más brutal. Caminó con confianza hacia la chica, que todavía estaba de pie inquietantemente en el centro de la habitación, con su vestido empapado en sangre y el cuchillo reluciente haciéndola parecer una pesadilla encarnada. «Sal de aquí», dijo Adam con valentía, como si se enfrentara a una broma, como si ella fuera solo otra broma de mal gusto de los demás. Su voz temblaba, pero seguía siendo desafiante. «Todo esto es una tontería. Vete, oh». Antes de que pudiera terminar la oración, los ojos de la chica se clavaron en él, sus labios se curvaron en una sonrisa siniestra. En un abrir y cerrar de ojos, se lanzó hacia adelante, moviéndose increíblemente rápido. Adam no tuvo tiempo de reaccionar antes de que la afilada y fría hoja del objeto de metal, una varilla de hierro retorcida y oxidada, se hundiera en su cuello con un sonido repugnante. Un jadeo profundo y ahogado escapó de la garganta de Adam. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y el dolor mientras la sangre comenzaba a brotar de la herida. Se tambaleó hacia atrás, agarrando con las manos la herida abierta, pero fue inútil. La sangre fluía demasiado rápido. La habitación quedó en un silencio sepulcral, salvo por el sonido de la respiración gorgoteante de Adam. La niña todavía estaba de pie, inmóvil, con la mano firme, como si estuviera observando un espectáculo de marionetas. Fue demasiado para los demás. La sorpresa y el miedo rompieron sus mentes de la parálisis en la que habían estado atrapados, y el pánico se apoderó de ellos. Sin pensar, todos se apresuraron hacia el rincón más alejado de la habitación, con las piernas temblorosas mientras giraban una gran mesa de madera de lado. Sirvió como un escudo improvisado entre ellos y la niña. Bob fue el primero en actuar, con la respiración entrecortada mientras susurraba: «Tenemos que salir de aquí. Ahora». Los demás asintieron, acurrucados detrás de la mesa. Sus mentes se aceleraban, sus corazones latían con fuerza en sus pechos. Pero cuando miraron a Adam, que todavía luchaba por respirar en el suelo, todos se dieron cuenta de inmediato: no había forma de escapar de esta pesadilla. Ryan, intentando mantener la voz firme, murmuró: «Ella no es humana. Esto no es un juego». Pero mientras estaban allí, la chica dio un paso lento y deliberado hacia ellos. No parecía apresurada, no parecía estar persiguiéndolos. Era como si disfrutara viéndolos correr, disfrutara del miedo que irradiaban. «No me voy», dijo con frialdad, su voz extrañamente tranquila a pesar de la violencia que acababa de infligir. «Ninguno de ustedes se va». Un escalofrío recorrió la columna de Bob. Miró a sus amigos, sus rostros pálidos, sus ojos abiertos por el terror. Pero no había ningún plan, ninguna salida. Podía sentir el peso de los latidos de su corazón en su pecho, el silencio ensordecedor de la casa roto solo por sus respiraciones y el crujido ocasional de las tablas del piso bajo sus pies. «¿Por qué están haciendo esto?», gritó Megan desde detrás de la mesa, con la voz temblorosa, su rostro mojado por las lágrimas. Los labios de la chica se curvaron en una sonrisa grotesca, como si disfrutara de su desesperación. «Porque puedo», respondió, con voz baja y amenazante, sin apartar la mirada de ella. «No deberías haber venido aquí. Has roto las reglas». «¿Qué reglas?», gritó Ryan,
con la voz quebrada. ¿De qué estás hablando? Los ojos de la chica se oscurecieron y ladeó la cabeza, casi como si estuviera considerando sus palabras. Luego, con la rapidez de una tormenta, se lanzó de nuevo, esta vez hacia la mesa. El grupo se dispersó en todas direcciones. Bob se lanzó a un lado, evitando por poco el borde afilado del objeto de metal que se estrellaba contra él. Cayó al suelo con fuerza, sintiendo un dolor punzante en el hombro mientras intentaba ponerse de pie. Pero la chica era implacable, se movía como una sombra, sus manos siempre buscando a la siguiente víctima. La casa, que alguna vez fue un refugio para celebraciones, ahora se había convertido en una jaula, un laberinto de habitaciones oscuras y rincones sin escapatoria. La mente de Bob corría mientras luchaba por encontrar una salida, pero todas las salidas estaban bloqueadas, todas las puertas cerradas a cal y canto. Era como si la casa misma se hubiera vuelto contra ellos, atrapándolos en una pesadilla sin fin. De repente, escuchó el sonido de pasos corriendo detrás de él. Era Adam, o lo que quedaba de él. Los movimientos del chico eran espasmódicos, como si algo estuviera mal. Tenía los ojos vidriosos, la sangre brotaba de su cuello, pero estaba vivo, apenas. Se tambaleó hacia Bob, con la boca abierta, pero no emitió ningún sonido. Ahora estaba claro. Adam ya no era el mismo. La chica lo había convertido en algo más. Algo que no era humano. Los demás ya se dirigían hacia el otro extremo de la habitación, tratando desesperadamente de llegar a la puerta trasera. Pero la chica no había terminado. Todavía no había terminado con ellos. Bob no tenía elección. Tenía que actuar rápido. Pero, ¿qué podían hacer contra algo como ella? El aire en la habitación estaba cargado de pánico. Las chicas lloraban, con sus voces agudas de terror mientras gritaban con incredulidad, tratando de darle sentido a lo que estaba sucediendo. No podían entender cómo podía ser real, pero ya no había forma de negarlo. La chica del vestido blanco, cubierta de sangre, no era solo un truco de fiesta que había salido mal. Era algo completamente distinto. Bob, temblando de miedo pero tratando de mantener la compostura, se apresuró a pensar en algo, cualquier cosa, que pudiera detener el caos, que pudiera darle sentido a esta pesadilla. Su respiración se agitaba entrecortadamente y su corazón se aceleraba en su pecho. Pero había una cosa que podía hacer. Tenía que intentarlo. «Escuchen», gritó Bob, con voz temblorosa, pero firme. Dio un paso adelante, esperando hacerse oír. «No deseamos hacerles daño. Lo sentimos. No queríamos molestarlos. Por favor, déjenos ir». Por un breve momento, la habitación cayó en un silencio incómodo. La chica, la reina de picas, inclinó la cabeza. Su expresión era indescifrable. Bob sintió un destello de esperanza. Tal vez esto funcionaría. Tal vez no estuvieran más allá de la salvación después de todo. Pero tan rápido como apareció ese destello, se apagó. Una de las cumpleañeras, Sarah, angustiada, con los ojos abiertos de terror, le gritó a la reina de picas. Su voz se quebró por la desesperación mientras trataba de racionalizar lo que estaba sucediendo. «Esto es una locura. Eres solo una mujer, gritó, las palabras saliendo a borbotones. «Detén esta locura. Estás loca. Estás...» Antes de que Sarah pudiera terminar su oración, antes de que las palabras pudieran asimilarse, el rostro de la reina de picas se retorció en algo inhumano. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. Sus ojos se oscurecieron hasta un punto en el que parecieron absorber la luz que la rodeaba. La habitación volvió a quedar en un silencio sepulcral. El tiempo pareció congelarse. Entonces, con una velocidad espantosa, la reina de picas se abalanzó sobre Sarah. La niña ni siquiera tuvo tiempo de gritar de nuevo antes de que las manos de la reina salieran disparadas y agarraran a Sarah por el cuello. En un instante, con un crujido repugnante que resonó por toda la habitación, el cuello de Sarah se quebró. Su cuerpo se quedó flácido mientras la reina de picas la dejaba caer al suelo como una muñeca rota. El estómago de Bob se revolvió. Los demás gritaron, pero él no podía moverse. Sus piernas estaban paralizadas por el terror. Su mente incapaz de procesar lo que acababa de presenciar.
Sara, la niña que había estado riendo hace solo unas horas, ahora estaba inmóvil en el suelo, sus ojos sin vida mirando fijamente a la nada. La reina de picas se secó las manos lentamente, como si acabara de matar un insecto, y luego se volvió para mirar a Bob y a los supervivientes restantes. «No nos disculpamos», dijo, con voz baja y escalofriante. «No necesitamos su compasión. Vinieron aquí, rompieron las reglas y ahora pagarán por ello». El corazón de Bob golpeó contra sus costillas. Tenía que hacer algo, cualquier cosa. Todos iban a morir si no actuaba rápido. Pero justo cuando abrió la boca para hablar, para rogar, para encontrar otra salida, la puerta en el otro extremo de la habitación se abrió de golpe. Todos se quedaron paralizados, mirando la nueva figura que había entrado en la habitación. Era Adam. Pero este no era Adam. Ya no. La persona que estaba frente a ellos estaba pálida, con los ojos hundidos y la sangre goteando de su boca. Su cuello estaba torcido en un ángulo antinatural y se movía con un paso espasmódico e inhumano. La reina de picas sonrió. «Pensaron que los perdonaría a todos», susurró, con voz venenosa. El juego recién comenzó. Bob sintió que se le helaba la sangre. Todos estaban atrapados, no había salida ahora. La reina de picas los tenía en sus garras, y cada movimiento que hicieran solo apretaría el nudo. La pesadilla estaba lejos de terminar. El corazón de Bob latía con fuerza cuando vio que la reina de picas volvía la mirada hacia él. La extraña calma en sus ojos prometía nada más que la muerte. Sabía sin la menor duda, que quedarse en esa casa significaría una muerte segura para él y los demás. Pero no podía pensar, no podía respirar. Sus piernas actuaron antes de que su mente pudiera alcanzarlo. En un movimiento desesperado, Bob corrió hacia la ventana. La pateó con todas sus fuerzas. El vidrio se rompió en pedazos irregulares que llovieron sobre el suelo. Sin pensarlo dos veces, trepó por el marco roto, sus manos raspando los bordes afilados del vidrio mientras se dirigía al suelo. El aire afuera estaba denso con el olor a pino y tierra mojada, pero no importaba. Tenía que escapar. No miró hacia atrás. Bob corrió hacia el auto, con el pulso acelerado mientras su mente le gritaba que se fuera, que se fuera. El corazón le latía con fuerza en el pecho y la adrenalina que corría por sus venas hacía que cada movimiento pareciera lento y rápido, como si estuviera atrapado en una especie de sueño retorcido. Buscó a tientas las llaves, con las manos temblorosas mientras ponía en marcha el motor. El coche rugió y cobró vida. Pisó a fondo el acelerador y salió a toda velocidad del camino de entrada, con los neumáticos chirriando contra la grava. Los faros del coche iluminaban la carretera oscura que tenía delante, pero lo único en lo que Bob podía pensar era en el sonido de los gritos de sus amigos, sus rostros destellando en su mente. No sabía qué estaba pasando, no sabía cómo había salido todo tan terriblemente mal, pero no podía permitirse el lujo de pensar en ello ahora. Tenía que escapar. Tenía que sobrevivir. Mientras conducía a toda velocidad por la sinuosa carretera, con los árboles difuminándose a su lado, las manos de Bob agarraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Aún podía oír los sonidos de esos terribles momentos, el sonido del cuello de Sara al romperse, la forma en que la reina de picas había hablado como una fuerza oscura que controlaba todo a su alrededor. Su respiración se entrecortaba, pero no había tiempo para recuperar el aliento. No había tiempo para lamentar lo que había dejado atrás. Pero a medida que conducía, el peso de lo que había hecho comenzó a instalarse. Los había dejado. Había huido. La culpa lo desgarraba, aguda e implacable. Su mente corría con la pregunta, ¿había tomado la decisión correcta? ¿Había existido siquiera una decisión correcta? No. No había una decisión correcta. Solo la decisión de vivir. Y la había tomado. Pero cuando miró por el espejo retrovisor, la noche parecía extenderse frente a él de una manera que se sentía antinatural. La oscuridad parecía seguirlo, arrastrándose junto con la velocidad del auto, como si ya no fuera solo la carretera por la que conducía. Era algo más oscuro, algo de lo que no podía escapar. La reina de picas no era solo una entidad ligada a esa casa. Bob sentía en lo más profundo de sus huesos la fría certeza de que ella iría a buscarlo, donde quiera que fuera. Había escapado de la casa, pero no había escapado de su alcance.
El juego apenas había comenzado. Después de que Bob escapara de la casa, la culpa lo carcomía. Pero no era solo culpa por abandonar a sus amigos en su momento de necesidad, era culpa que se transformaba en algo más oscuro. No podía quitarse de encima la sensación de que, de alguna manera, sus acciones imprudentes los habían llevado a ese momento. Habían invitado a la reina de picas a sus vidas, habían jugado con fuerzas que no entendían. Y ahora, debido a eso, se habían ido, y él era el que quedaba. Trató de racionalizarlo, de convencerse de que si se hubiera quedado, solo habría contribuido al caos, que no había forma de salvarlos. Pero en el fondo, lo sabía. Podría haber hecho más. Podría haber tratado de protegerlos, de luchar. Pero en lugar de eso, había huido, y ahora no podía borrar la imagen de sus rostros, sus gritos, mientras huía. Pasaron los días, pero el peso del evento se aferraba a él, una sombra constante de la que no podía escapar. Las primeras horas fueron borrosas, solo una necesidad abrumadora de alejarse lo más posible de ese lugar. Cuando finalmente llegó a su apartamento, no pudo encender su teléfono. Sabía que encontraría mensajes, llamadas, pero no podía enfrentarlos. No podía enfrentar lo que había sucedido. Finalmente, su teléfono vibró y la culpa lo abrumó. Miró la pantalla y vio el nombre de su amiga Sara, una de las chicas del grupo. Su nombre era un recordatorio de lo que había dejado atrás. Se quedó mirando la pantalla durante un largo rato, con el dedo sobre el botón de responder, pero no lo presionó. En cambio, silenció el teléfono y lo arrojó al sofá. Los siguientes días fueron una confusión de paranoia y miedo. Bob tenía problemas para dormir. A menudo se despertaba en medio de la noche, empapado en sudor, con el corazón acelerado, como si aún pudiera escuchar los sonidos de sus amigos gritando en la distancia. Cada sombra en el rincón de su habitación parecía ser ella, la reina de picas, esperando a que él hiciera el siguiente movimiento en falso. Se había escapado de ella una vez, pero ¿podría escapar para siempre? No podía dejar de pensar en el juego que habían jugado, la maldición que habían invitado a sus vidas. Había sido parte de él, se había unido a sus risas y sus tonterías. No podía simplemente lavarse las manos. La culpa y el miedo pesaban sobre él como un ancla, manteniéndolo atrapado en su apartamento, nunca permitiéndole sentirse verdaderamente libre. Los días se convirtieron en semanas, y Bob no podía obligarse a llamar a los demás. ¿Qué les diría siquiera? Lamento haberme ido, pero pensé que todos ustedes merecían lo que pasó. Las palabras no parecían adecuadas, y sabía que nunca lo serían. No podía escapar de la verdad. Ellos se habían buscado esto al jugar con fuerzas que no entendían. Y él era igual de responsable. Finalmente, el teléfono dejó de sonar. Los mensajes disminuyeron. Los nombres de sus amigos desaparecieron de sus notificaciones y, pronto, su apartamento se sintió vacío. Incluso su culpa, que alguna vez había sido una presencia constante, pareció desvanecerse en el fondo, reemplazada por el silencio de su vida. Pero de vez en cuando el viento aullaba fuera de su ventana o las luces parpadeaban inesperadamente, Bob no podía evitar preguntarse si realmente era libre. Si la reina de picas todavía estaba allí afuera, esperando, observando. Si el juego no había terminado. No lo sabía, pero no podía evitar sentir que, de alguna manera, recién había comenzado.